el capítulo 7, los puntos 4 y 5, porque ya lo que viene a continuación está hablando también Fernando Rielo del Quijote, pero no es en esta forma de ensayo, sino que son conferencias que ha impartido. Bueno, pues entonces José Ángel López Herrería va a empezar, va a hacer el comentario, va a moderar esta sesión y a lo mejor digo yo algo al final y luego tendremos el coloquio. Pues José Ángel, cuando quieras. Como ha dicho Juana, efectivamente estamos en la parte final del ensayo y hemos venido en este último capítulo refiriéndonos a dos aspectos que el autor ha desarrollado, que es el estilo moral y el estilo estético de la obra en cuestión, El Quijote. Es verdad que anteriormente, durante gran parte del escrito, estaríamos ligados al estilo cognitivo. Quiero decir con esto que yo he querido encontrar como un trasfondo de cordón umbilical de lo que va discurriendo, que estaría ligado con esto, don Jesús Sáez me corregirá o lo dirá mejor que yo, los tres universales de la conciencia o del ser: la verdad, la bondad y la belleza. Tema que, por otro lado, mis amigas silentes saben que allí donde toque tengo que repetir esto permanentemente, porque yo creo que es uno de los asuntos más intuitivos, más evidentes y más cercanos que uno puede percibir de las culturas humanas y de cada uno de nosotros. Todos nosotros somos un tensor que de alguna manera busca amor, acercarse a la verdad, acercarse a la belleza y acercarse a la bondad. Bien, es verdad que eso está muchas veces distorsionado, corregido, problematizado, retado por otro tipo de urgencias que los seres humanos, como seres vivos de la realidad, pues tenemos en nuestro desarrollo personal y en nuestra realización. A mi modo de ver, en el aspecto cognitivo está claro que es la mayor parte del ensayo. Nuestro autor nos ha querido acercar a tener una visión, una idea del Quijote como un libro místico. Y en eso se ha empeñado en demostrárnoslo y hacernos ver como la realidad que él ve en el escrito del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En lo cognitivo, la verdad. En la bondad, que es lo que vimos en los dos últimos días, si no recuerdo mal, si no fue solo un día, no recuerdo exactísimamente, en la bondad discurre nuestro autor contraponiendo dos tipos de racionalidades. Uno, la voluntad de poder, y otro, lo que podríamos llamar la racionalidad ética. La voluntad de poder, y se acuerda de Maquiavelo, cómo no, para decir que el pensamiento y la práctica, sobre todo la de Maquiavelo, los príncipes italianos de las ciudades-estado, pues discurren y plantean su poder no desde principios o exigencias de carácter ético, de responsabilidad moral, de conciencia superior de cuál es el sentido de mi vida, sino que lo plantean desde el punto de vista del poder. Por esto Maquiavelo dice, y lo recoge muy bien nuestro autor, que la política se ha desligado de la ética en él, como en otros momentos de la historia, y no sé si decir, y no digamos ahora, que también está muy fuertemente, a mi modo de ver, y lamentablemente, muy desligado la conciencia de que tengo poder para hacer y no tengo poder para hacer desde principios de valor que serán discutibles, que no son absolutos predeterminadamente, que hay que dialogarlos como tanto se dice hoy día, que hay que consensuarlos, pero hay que entrar en ello. A mi modo de ver, es una pérdida antropológica y de desarrollo humano que hayamos aceptado, bueno, y que estemos viviendo muy intensamente una política, valor, poder, desligado de el sentido ético de mi existencia. Esto es el desarrollo del punto. Estoy diciendo esto brevemente, discúlpenme ustedes, para situar brevísimamente de lo que estamos hablando
y de lo que vamos a hablar esta tarde. Y por último, y es el tema de esta tarde, nuestro autor nos quiere hacer ver, nos manifiesta que él ve el ensayo del Quijote, la novela mística del Quijote, como una obra estéticamente plateresca. Básicamente ese es el resumen del punto. Ahora vamos a desglosar aquello que he colegido que es lo más relevante de esta idea. Nuestro autor presenta la tesis del sentido estético en dos tesis. Una, y en ello pone mucho empeño, aunque el texto en ese punto es breve, en hacernos ver que la obra es un misterio, que el Quijote es un misterio. Porque es un misterio porque está cargado de mística, porque es una obra en función del amor, en función de la justicia basada en el amor. Claro, eso es un lenguaje místico. Hoy dices esto en cualquier foro y probablemente cierran las persianas y no te siguen escuchando porque dicen, este es del pasado pretérito pluscuamperfecto. Pero yo sí entiendo que efectivamente está bien, está adecuado a mi modo de ver, aunque yo no soy quien para valorarlo, pero me ha salido así decirlo ahora, el que el Quijote es una obra misteriosa, porque está cargada de metáforas, porque tiene un halo de temática superior a lo cotidiano y porque de alguna manera, y ahí yo creo que el autor defiende con cierta intensidad, he querido ver, la idea de que no es un libro ambiguo, porque me parece que Rielo matiza en su interior que si aceptamos, que no es la única razón, que el Quijote sea un libro ambiguo, estamos aceptando que no tiene consistencia interior, que no vale lo que parece que la tradición ha dicho que vale, y que sería una especie de rocambolesca ironía en contra, bueno, o ridiculizando el planteamiento de la época que está terminando en ese sentido de los caballeros andantes. Entonces, Rielo quiere afirmar que desde el punto de vista de la visión estética, de la belleza, del arte que puede encerrar esta obra, es una obra misteriosa. Hace un breve recorrido por una serie de conceptos, el ingenio, genio, etcétera, para hacernos ver lo que efectivamente Cervantes subrayó en el título, el ingenioso hidalgo. El Quijote recoge una tradición de un pueblo genial y gracioso en el sentido de tener gracia íntima para poder ver el mundo con cierta perspectiva, con cierta capacidad de visión valiosa, por así decirlo, y se plantea que es un libro ingenioso. Si yo tengo que dar mi valoración, entiendo que sí, que efectivamente el Quijote no es una mera elucubración irónica que se le ocurre a don Miguel para ironizar, valga la redundancia, el mundo de la caballería, sino que es un libro cargado de sentido y de valor para hacernos ver cómo el pueblo, la tradición profunda de una cultura de nuestra España de entonces, pues tenía que ver con ese sentido de liberación, de búsqueda y de justicia basada en el amor. Hasta aquí mi breve comentario sobre qué dice o qué aporta Rielo cuando dice que el Quijote es una obra misteriosa. Repito que al menos dos cosas. Una, huir de la conciencia, de la concepción de que el libro es interpretable de cualquier manera y no tiene un trasfondo, diríamos, de objetividad, si vale llevar esta palabra de nuestro tiempo más cercano. Entonces, ahora vamos a ir brevemente a ver qué es este asunto de lo plateresco. Muchos asuntos de lo que yo pueda decir de lo plateresco, ustedes lo conocen perfectamente y me da como cierto apuro el poderlo recordar, pero bueno, voy a recordar alguna cosa. Plateresco porque es un arte que está hecho al estilo de la orfebrería, al estilo del platero.
cuidadoso, mimoso, atento, detallista, etc. Tengo que confesarles, y no sé si en esto don Ciriaco me podrá dar luego alguna luz, bueno, don Ciriaco o cualquiera de todos ustedes, pero que he estado buscando literatura y en concreto poesía plateresca. Porque claro, todos los documentos dicen el plateresco es un arte muy relacionado con la arquitectura. Y efectivamente es así. La fachada de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Sevilla, el Hospital de San Marcos de León y un larguísimo etcétera que se dio en España desde finales del siglo XV hasta mediados en España y en la América española, en América, hasta el siglo XVII, aunque el momento más álgido pues pudo ser o fue a lo largo del XVI. Pues bien, este estilo, aunque bien es verdad que yo me consolé diciendo, bueno, es que no hay poesía plateresca porque toda la poesía es plateresca. Ahora veremos por qué, de alguna manera, ¿no? Porque el poeta es el mimador de las palabras, es el cuidador y el engarzador de elementos de palabra. Entonces, no sé, yo no supe encontrar, pero vamos a lo que estábamos. Bueno, se me pasó comentarles, disculpen, que esto de, bueno, no, viene bien ahora. Una de las cosas que Rielo pretende también clarificarnos es algo que está en relación con lo de la mística del Quijote, que ya vimos, lo cognitivo, y con este planteamiento misterioso y plateresco del Quijote desde el punto de vista estético. Y es lo siguiente, él es, diríamos, racionalista, cree en el poder y en el valor de la razón, pero no se queda enclaustrado en el planteamiento racionalista para obviar, evitar, despreciar, no, para alejarse de un planteamiento más integrador de las posibilidades del conocimiento, de la percepción y del sentir humano. En este punto me recuerda un poco aquello de León que decía, del elemento, que decía Eugenio II de lo clásico y lo barroco. Porque claro, Rielo se plantea, si esto es un misterio, ¿cuál es su racionalidad, por así decirlo? Entonces, su racionalidad está en captar, en comprender, en afirmar que es una obra que tiene tanta fuerza de expresividad humana, que reúne y aglutina, se acerca un poquitín, y tal vez por eso son autores españoles que se dedicaron a estudiar el Quijote y a escribir sobre él, me refiero a Ortega y a Unamuno, que se acerca un poco al raciovitalismo, a la idea de que sí me gusta la claridad, ¿cómo dice él exactamente? Me gusta la claridad, pero busco más claridad. O sea, no me quedo en la claridad que tengo por ser aceptador del valor de la razón, sino que siempre hay una posibilidad de ir más allá. Otra expresión, acepto la claridad de la geometría, pero también acepto la creatividad metafórica. Claro, para un racionalista puro, irle hablando de creatividad metafórica es algo que le pone los pelos de punta, porque dice, eso se escapa de mi concepción de la razón humana, que es esencialmente pensamiento, organización, método, geometría, Platón. Y también otra expresión que me gustó mucho es de afirmaciones y de interrogantes, efectivamente. El conocimiento afirma, pero tiene que seguir preguntándose. Si la razón no se sigue preguntando, es una razón ideologizada, es una razón enclaustrada, fanatizada, y entonces ha perdido todo su valor. Por eso en este punto me ha gustado mucho el planteamiento de Rielo, de don Fernando Rielo, porque intenta aglutinar esos aspectos diferenciados de la percepción y de la acción humana. Hay un texto que espero encontrar brevemente de Maritain que viene muy bien a este asunto, porque dice Maritain, procede la poesía de la totalidad del ser humano, el sentido, la imaginación, la inteligencia, el amor,
el deseo, el contenido, la sangre y el espíritu juntos. No sé si le falta algún sustantivo, pero desde luego probablemente no le sobra ninguno. Pero lo que quiere afirmar, lo que afirma Maritain, es lo que en el fondo está afirmando también Rielo, que está considerando el valor de lo cognitivo, de lo racionalista, etcétera, pero como ha demostrado en su obra y en sus escritos, pendiente muy fuertemente del sentido estético, en concreto del sentido valor de la palabra y en concreto el sentido de la producción de la obra humana, de la poesía. Si me permiten, y teniendo en cuenta su benevolencia, sin de la que no quiero abusar, para mostrarles lo que el plateresco es de una manera más intuitiva en cuanto al engarce de elementos que tienen que ver con el valor de la belleza, me voy a tomar la libertad de leerles 2 trocitos de algún poeta para que vean cómo la poesía es efectivamente plateresca toda ella, a no ser que don Ciriaco me quiera corregir, cosa que yo le agradeceré, y sobre todo me diga el nombre de algún autor del siglo XVI o del XVII o del XV, que podamos llamarlo plateresco, porque yo no lo he encontrado, y si lo hay me gustaría saber que existe y estar así reconocido en la literatura y en el background cultural universal. Dice don José Hierro, poeta español del siglo pasado, que falleció en el 2002. La poesía es como... Bueno, yo tengo que decirles que mi amor por la poesía no es tanto como el de don Fernando Rielo o el de ustedes, pero yo soy un enamorado del valor de la palabra como experiencia humana. Somos, esto que decía Octavio Paz, somos hijos de la palabra. La palabra es la que nos produce a cada uno, porque nos produce, nos provoca nuestra conciencia, y nuestra conciencia es el plan de vida que tenemos pensado y tenemos proyectado desarrollar a lo largo de nuestros días. Vivimos para tener existencia. La existencia es lo específicamente humano, la vida es la contingencia organizada de la naturaleza por la cual estamos vivos, pero estamos vivos para ser existentes, o sea, para poder decir mi vida la he hecho desde mí con conciencia de mi realización. Pues bien, una pequeña anécdota para entretenerles, sin que se me distraigan demasiado. En la facultad, durante los últimos 20 años que fui profesor, hasta el 12, me jubilé, un día al año, les proponía a los alumnos que viniesen a la clase con algún texto poético para leerlo con sus compañeros. Inocente actividad. Bien, es verdad que desde un rigorismo administrativo alguien me podría haber dicho, oiga, profesor López, ¿cómo es que en una clase de teoría de la educación está usted leyendo a Quevedo? Bueno, a Quevedo o a quien el alumno traía. Y yo les decía a mis alumnos, mira, un día al año vamos a leer poemas, porque si alguno no ha intuido aún que la poesía es síntesis de verdad, es amplitud de inteligencia y es matización de lo mejor de la experiencia humana, ese día os pueda ayudar a captarlo y a comprenderlo. ¿Y saben ustedes lo que pasaba? 50 o 60 alumnos en clase. Venían 10 con algo preparado para leer. A partir del 11º, bueno, es una retórica, podía ser a partir del 8º, nadie leía nada. Y los que leían, que tuviesen que leer de manera plateresca, entendiendo por plateresco el barroquismo exagerado de ponerle mucho engolamiento, que entonces ya no sería plateresco, sino lo otro, barroco. Con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela. Oye, joven, necesitas una clase de plateresco. ¿Para qué? Para que te entusiasmes con el valor estético de la realidad. No se puede ir por el mundo leyendo la cosa más bella que los humanos han generado como si estuvieses lánguidamente enmudeciendo ante cualquier espasmo visual. Es como el viento, es como el fuego o como el mar. Pues esto es el plateresco, engarzar cual orfebres en la piedra de la portada de la Universidad de Salamanca la palabra viento, la palabra mar y la palabra fuego, de tal manera que suenen, iluminen y aclaren lo que es la verdad o la realidad de lo que estamos intentando contar.
hace vibrar árboles, ropas, abraza espigas, hojas secas, acuna en su oleaje los objetos que duermen en la playa. Y vuelve a repetir ahora, la poesía es como el viento, o como el fuego, o como el mar. No me digan ustedes que no es bonito. Bueno, una imagen de lo que es el mundo de la poesía y el plateresco aparece también en aquella película de hace unos 20 años, Mi cartero y yo, o era Mi cartero solo, de Pablo Neruda. Es una película más o menos biográfica, con sus toques inexactos y con, bueno, pero es una obra que a mí no me desagradó, aunque entiendo que, bueno, toda película es un poco agiográfica y exalta y no es del todo, diríamos, justa en cuanto a ver aspectos positivos o negativos de su hacer, pero como lo importante era la poesía, vamos a fijarnos en eso. Hay una escena en la que él está en la playa, en Valparaíso, con el cartero que él traía las cartas y que era analfabeto. Y tienen un diálogo oyendo las olas del mar que se acercan a la playa y van y vienen. Y hay un diálogo maravilloso, a mí me encantó, en el que Neruda le intenta explicar al cartero analfabeto lo que es la poesía. Y le dice, la poesía es una metáfora. Y entonces en ese momento empieza a recrear o ya le dice algunas metáforas establecidas de los versos de Pablo Neruda. Pues bien, no sé si aquella película la vieron, yo se lo he contado ahora muy bien, no hace falta que busquen demasiado, pero en todo caso, pues era otro argumento visual y cercano para darle carga de sentido a esto de ver el estilo del Quijote como platería. Disculpe, voy a leerles al menos otro breve texto. Si ustedes tienen a bien, bueno, no sé, claro, sabrán muchos poemas de memoria, decirnos alguno, pues estaría hasta emocionante. Yo invito a la colaboración participativa, se dice esto, ¿no? El poeta, este es de Atahualpa Yupanqui. Es una pena que tengo aquí la guitarra, pero aún no la sé tocar para acompañar y ponerle música. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta. Tú piensas que eres distinto porque te dicen Quijote. Eso lo acabo de decir yo. Tú piensas que eres distinto porque te gusta lo bello. Tú dicen que eres distinto porque te dicen poeta. Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Qué bonito. Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal. Bueno, aquí ya viene la parte reivindicativa. Estas nos las tratamos porque en este momento no es lo más importante. Bueno, pues tenía algún verso más preparado, pero creo que está bien con esto que les acabo de participar. Pues, ¿qué quieren que les diga? Porque que ustedes no tengan claro que el Quijote es una obra de platería evidente, porque está cuidado todos los elementos que en ella hay y toda esa armonía que es la categoría en la que se basa. Y está recogido también en otros elementos literarios la categoría en la que se basa nuestro autor para decir cuál es el gran valor o el gran interés o por qué es plateresco el Quijote, porque es una obra armónica. Es una obra armónica en su esencia porque está relacionando la noche con la vida y está planteando el sentido místico de la existencia como un proyecto de realización personal. Es armónica porque entre las figuras y sus elementos hay correspondencia, y hay correlación, hay armonía. Y es curioso porque aquí el autor es hasta un poco, diríamos, risueño, está muy bien, cuando dice que qué pintaría Don Quijote encima del burro de Sancho, o qué pasaría si en vez de la figura de Sancho fuese como es, fuese al revés, Don Quijote un Sancho y un Sancho Don Quijote. Pues bien, efectivamente en el plateresco hay armonía.
en el Quijote hay armonía. Se acuerda brevemente del barroco para decir que el barroco, de alguna manera, entiendo yo, es como la exageración adornativa del mundo del plateresco, donde ya la armonía no es tan evidente, sino donde ya hay exageración y profusión de elementos decorativos que prácticamente se comen, valga la expresión, discúlpenme, la estructura arquitectónica del efecto que sea, ya sea escultórico o arquitectónico o poético. Y bueno, pues yo creo que casi es mejor que, porque les veo muy atentos y eso quiere decir que tienen mucho que decir o plantear, y únicamente voy a tomarme otra libertad de leerles las 6 últimas líneas de este ensayo que hemos estado estos días analizando, también en la esperanza, seguro, de que Juana ponga las cosas en su sitio y aquello que yo no he dicho o he dicho medianamente regular, pues ella lo aclare mejor, dicho con todo el cariño y honestidad. Dicen las líneas finales del ensayo de manera, a mi modo de ver, graciosa, profunda y muy creativa y muy apelativa para quedarse prendado de lo que has leído. El valor en Cervantes es, en mi humilde opinión, de un alma grande y tierna que pone su razón al servicio de una locura, la justicia en el mundo. Y menuda locura. Me pregunto qué habría sido de Cervantes de no haber encasquetado su locura a Quijote, sino quedándose con ella se hubiera lanzado a la manera de un Savonarola para denunciar las injusticias de su época. Si deseas, lector, la respuesta, pregunta al arzobispo de Toledo, Gil de Albornoz, o al mismísimo Torquemada. Cierto, en suma, esta admiración mía por Cervantes, que a mí al menos me la ha contagiado aún más de la que tenía, pero gracias por haber tenido la oportunidad de leer esto. Cierro en suma esta admiración mía por Cervantes con una comparación que tiene ribetes de tópico. Si Atlas sostiene el mundo, Cervantes lo hace con el castellano. Tal vez le ha faltado una palabra, haber dicho castellano, con las palabras. Porque una de las cosas que yo he hecho más en falta en nuestra cultura actual y en nuestra educación es que venimos empeñados en gastar tiempo, dinero y oportunidades en entender que lo que hay que educar es lo cognitivo de la racionalidad tecnológica, que sí, que habrá que educarlo. No se puede ir por la vida de analfabeto cognitivo, ni saber por dónde pasa el tajo, ni saber qué es la memoria RAM o la memoria ROM. Pero lo que habrá que subrayar, y ahí está nuestro déficit humano, es que somos un ser de palabras, que tenemos la necesidad de poner platería, orfebrería, cuidado, mimo, poesía en la realización de ese esquema vital y existencial que llamamos conciencia y que se configura con palabras. Gracias, discúlpenme ustedes mi estilo a veces un poquitín jocoso, no. Bueno, y ahora Juana, espero que... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Ángel. Bueno, efectivamente los 2 puntos son los que ha dicho José Ángel. Misterio frente a ambigüedad en el estilo estético del Quijote y el plateresco estilo del Quijote. Bueno, una de las últimas veces ya Ciriaco me enseñó, porque yo eso no lo sabía, y aquí alude Fernando Rielo, alude a María Zambrano, en el año 82, que no todos conocían a María Zambrano en la España de los años 80, sin embargo, él alude a los 2 grandes, no son los únicos, pero a los grandes artículos de María Zambrano, que son uno, la ambigüedad del Quijote y la ambigüedad de Cervantes.
¿no? Y alejándose de esa postura de ambigüedad que ya Ciriaco me dijo, mira, Juana, esto era debido a que Madariaga y los de aquella generación hablaban mucho de ambigüedad y probablemente María Zambrano sigue usando ese término. Bueno, distanciándose de lo que es la ambigüedad, Fernando Rielo se centra en otro concepto, en otra idea, en otro ámbito, ¿no? Y dice que el Quijote es para mí un misterio. Como muy bien ha dicho José Ángel, lo he apuntado, y es un misterio porque está cargado de mística, ha dicho José Ángel. Son palabras de José Ángel, pero explica muy bien esto. Es un misterio porque lo que propone Fernando Rielo es que el Quijote es místico, ¿no? Y ahí va a dedicar una buena parte, ¿no? Cuando va diciendo que un misterio está construido a base de metáforas. Añade una idea muy interesante, ¿no? Dice, noche oscura es como un Quijote. En todo místico, y San Juan de la Cruz lo dice claramente, hay una noche oscura y ahí hay que situarse para entender la mística del Quijote, el misterio del Quijote, ¿no? Claro, ¿por qué no se vive la mística? Me he hecho yo esa pregunta. ¿O por qué este planteamiento de Fernando Rielo no, no se ha visto así nunca, ¿no? Él de alguna manera responde a mi pregunta, ¿por qué no se vive la mística o no se ve la mística en el Quijote? Y dice, porque solamente se ha visto el ingenio, pero esto es reducir la identidad del Quijote con la contrarreforma o a manera de un carnaval, pues se ha visto como ese juego lingüístico que no tiene más trascendencia que la comicidad de una sátira que no perdona incluso el sarcasmo, ¿no? Es decir, el planteamiento de Fernando Rielo es que no nos quedemos en eso, es mucho más, ¿no? Y fijaos que muchas veces en la teoría del Quijote, en todo lo que hemos leído hasta ahora, muchas veces, no siempre, ¿no? Pero se personifica en Dulcinea. De nuevo habla de Dulcinea. Y me ha gustado mucho, yo no recordaba, no lo había subrayado, yo leo siempre en el mismo libro y nunca lo había subrayado. Y hoy, sin embargo, me ha gustado mucho. Dice, Dulcinea es todo lo contrario a lo que ella se soñaba, ¿eh? Y a lo que, bueno, lo dice Sancho, se ve siempre, pero si no es más que Aldonza Lorenzo. Dice, no. Y aquí está de nuevo muy condensado cómo entiende la mística Fernando Rielo. La hermosura no es siempre en función de un absoluto. Es decir, la hermosura tiene que buscar siempre, pues después lo va a decir en la nota 13, ¿no? Ese tercio incluso, ese definiente, quien nos define siempre, que es el absoluto, ¿no? Y toda criatura recibe una hermosura que es misterio a nuestros ojos en esta vida. La hermosura no es solo lo que se ve, ¿no? Sino que viene dado por ese absoluto que nos constituye, que está en nuestro espíritu, que nos define, etcétera, ¿no? Bueno, tampoco me quiero parar mucho para que hablemos todos, ¿no? Pero dice, desde esta misteriosa precisión estética, ¿sí? Toda hermosura es metáfora pura, ¿no? Bueno, y yo creo que todo lo que ha dicho José Ángel sobre el plateresco, pues no se puede decir nada más y además lo ha explicado con todos esos poemas tan bonitos, ¿no?
Pero es verdad que Fernando Riero habló muchas veces del plateresco y en la teoría del Quijote vuelve a hablar, ¿no? Mm, eh, mm, yo lo voy a subrayar en una palabra que dice en la página 123. Hemos dicho que todo viene explicado desde el absoluto. Si nos acordamos cuando leíamos la concepción mística de la antropología, pues teníamos que ponernos en el modelo, en el absoluto que nos define como persona. Pues ahora de nuevo se pone en ese absoluto y dice así: el Espíritu Santo diseña, monta, incrusta, esmalta las místicas virtudes del alma. Ese es el plateresco, ¿no? Entender que desde ese absoluto, desde ese Espíritu Santo, se puede entender toda la armonía de los trascendentales de los que ha hablado José Ángel, porque hay un Espíritu Santo que es el que esculpe, el que esmalta, el que incrusta, el que diseña, ¿eh? toda, toda nuestra vida, ¿no? Bueno, nada más. Las últimas palabras que ha leído José Ángel a mí también me han llamado la atención, pero yo voy a ir a otras, ¿no? Antes de esas últimas palabras que ha leído José Ángel, dice: la riqueza del plateresco excluye toda deformación, busca siempre una armonía, ¿no? La enfermedad del barroco es su despilfarro, pero se centra en la palabra Quijote. Dice, esa terminación ote indica por una parte tendencia del castellano, que es más propio las palabras llanas que la esdrújula. Se refiere a una profusión del vocablo que tiene que ver siempre cuando decimos muchachote, ¿no? Pues un aumentativo fluido y delicado, y tiene que ver también con el significado del Quijote, un alma noble al servicio de una locura, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias, José Ángel. Y ahora podemos intervenir. A mí me ha llamado mucho la atención cuando dice que el Quijote, por encima de la palabra, por encima del lenguaje, tiene un poder, los personajes, que es su poder místico, ¿no? Su carga mística. Porque aunque no hubieran hablado, diríamos, su peso específico de personajes les precede, ¿no? Entonces es curioso que en una obra que naturalmente está llena de palabras, ¿no?, quiera decir que es verdad que en la mística hay digamos, un carisma, ¿no? Hay un carisma en la palabra que excede, ¿no?, el valor mismo de la palabra escrita, ¿no? Y yo creo que se refiere a ese valor, como diríamos, que desarrolla la palabra, ¿no?, que la desenvuelve o que la desarrolla, ¿no? La potencia, eso es lo que quería decir, que la potencia. No sé. Bajo la... Ya, eso. Hay un momento que dice eso, ¿no? Es mucho más que lo que dicen y lo que hablan, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Ciriaco? ¿Me oyen ustedes? Porque bien, yo muy bien, te oímos muy bien. Muy bien, no he tenido la suerte de verles a ustedes. No sé cómo mi analfabetismo de muchos temas, pero sobre todo de la tecnología, hace que me vea yo solo y no a ustedes. Bueno, yo agradezco mucho a don José Ángel esta alusión, estas menciones concretas en que me ha tirado de la lengua. Muchas gracias. Pero yo tengo poco que decir sobre esto. Poesía plateresca. Siempre la había asociado yo al cancionero general por ese formalismo que tiene la poesía en verso castellano, desde luego de 8 sílabas, del tiempo de los Reyes Católicos. Y ese formalismo, por ejemplo, que se realiza como lo que llaman versos de macho y hembra, donde si digo distingo, el verso siguiente tiene que decir distinga, etcétera.
Pero, bueno, acepto y me ha gustado mucho la descripción del plateresco. La profesora Sánchez Gey me ha mencionado también con la alusión a María Zambrano. Creo que, sobre todo desde el pensamiento de Cervantes, de don Américo Castro, una idea fundamental de todo el hispanismo ha sido que Cervantes no es dogmático, sino antidogmático, y por consiguiente su obra tenía mucho de ambigüedad, y ahí me parecía encontrar a María Zambrano. Y el plateresco como armonía, pues efectivamente es el adorno, la ornamentación de una arquitectura de tipo gótico, etcétera. Pero me parece que en nuestra experiencia la armonía del plateresco la encontramos, como ha dicho el profesor López, José Ángel, como ha dicho, en la poesía. ¿En qué se diferencia la poesía, por ejemplo, de esta que estoy hablando ahora? Yo estoy hablando tratando de comunicar una idea, es decir, la palabra tiene una función ideológica, una función mental. Segundo, ustedes pueden decir qué vacío es esta persona, por qué no se calla, pero qué entusiasmo pone. Es decir, la palabra tiene una función emocional. Tercero, en un discurso uno puede ser más poético o menos. No es lo mismo mi lenguaje que el de García Lorca o el de Pablo Neruda que nos ha leído José Ángel. Y cuarto, la función estructural. La poesía es una especie de celebración del lenguaje en esa totalidad, en las cuatro funciones fundamentales, y solo se realiza en la poesía, de manera analógica en otros géneros, por ejemplo, pues el dramatismo de una comedia, etcétera. Pero la poesía es la lengua en su perfecta totalidad, en su carácter completo, con las funciones mental, emocional, estructural y sensorial. En ese sentido es como he entendido yo esta armonía del plateresco. Y es curioso la palabra de Fernando Rielo sobre el barroco. Cumple por último su plenitud expresiva cuando nos referimos a la forma como el Espíritu Santo diseña, monta, incrusta, esmalta las místicas virtudes del alma, es decir, la búsqueda y el sueño de la armonía. Pero carácter, por tanto, cuando un estilo, cualquiera que sea en arquitectura, evoca la mencionada propiedad, decimos que corre como una savia, como su savia, un espíritu plateresco. Cumple, por último, su plenitud expresiva cuando nos referimos, plateresco, trasladado a la arquitectura, me refiero a eso cuando dice que el barroco, en cambio, es el despilfarro. Pues sí, efectivamente, cuando uno compara el soneto 23 de Garcilaso, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, etc., con esa armonía, con ese equilibrio, y con el de Góngora, mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano. Bueno, pues eso es lo curioso, el despilfarro de Góngora frente a la armonía de Garcilaso. Solo que para una poesía que viene de Italia ya no solemos usar el término plateresco, pero creo que Fernando Rielo lo usaría perfectamente para la poesía tan armoniosa y tan equilibrada de Garcilaso. En fin, perdonen ustedes, pero ya que es la culpa de ustedes que me han mencionado. La suerte es que nos hayas respondido. Muy bien, muchísimas gracias, Ciriaco. De nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, tenemos también a Ángel Martínez de Lara, que hizo su tesis sobre Cervantes.
y María Zambrano, o sea, que lo hemos puesto al facilísimo, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ni qué decir tiene que todo lo que diga yo sobre Cervantes delante del maestro Ciriaco, pues es... Y nada, magistral. Eso y nada. Pero he intentado, tomando los apuntes del profesor José Ángel y siguiendo la referencia que hace Rielo en este capítulo a España, Sueño y Verdad, de María Zambrano, el planteamiento que presenta el profesor José Ángel es una especie de... Don Quijote pudiera ser la utopía, o sea, un deseo de ser, y Maquiavelo podía ser un concepto histórico, la historia es un deseo de haber sido. Ese recorrido entre la utopía y la historia, tomado de la lectura del Quijote, abarcaría, esto ya creo que es una teoría bastante modesta, entre el yo sé el que soy, o yo sé lo que soy de Don Quijote en el capítulo, creo que es el 5, ahí podemos tener el planteamiento del concepto de utopía, hasta el yo ya no puedo más del capítulo 29 de la segunda parte. Eso sería entre el ser y el haber sido. Con lo cual, toda la lectura que podemos hacer es una especie de buscar, siguiendo Rielo, este argumento, ¿no? Es una especie de transforma en utopía una hipótesis, que es el deseo de ser, pero Maquiavelo esa hipótesis la transforma en historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca o que puede sacar Rielo de María Zambrano? Este concepto que va del capítulo 5 al 29, del yo sé el que soy al yo ya no puedo más, para Zambrano es algo que está oculto, pero que esa búsqueda de ser intenta una comparecencia. Esa ocultación para Zambrano siempre está en un sueño, en el sueño. ¿Cómo se revela? En el tiempo. En el tiempo que transita desde el yo sé que soy, capítulo 5, al ya no puedo más. Pero ese concepto de la revelación en ese transcurso de la lectura donde se busca ese argumento es una trascendencia. Pero esa trascendencia se padece. Con lo cual es un ciclo, digamos así, que se puede actualizar pues infinitamente. Eso es lo que yo creo, siguiendo la interpretación del profesor José Ángel. La verdad es que la palabra ambigüedad suena, bueno, o puede sonar mal, ¿no? Es ambiguo. Yo creo que Fernando Rielo lo va diciendo así, o hay un desprecio a la mística, o hay un escepticismo, un mirarlo solo como un juego literario, ¿no? Pero es verdad, yo también creo, como dice Ángel, que en María Zambrano la palabra ambigüedad quiere decir que hay siempre esa, bueno, María Zambrano cuántas veces dice el hombre es aquel que padece su trascendencia, claro, ¿no? Es lo que he dicho, claro. Que nunca puede decirlo todo. Y en ese sentido no tenía un sentido, no sé, de doxa, ¿no? La ambigüedad puede parecernos pura doxa, ¿no? ¿Sí? Yo creo que efectivamente me ha gustado mucho como lo ha dicho Ángel, ¿no? Es ocultación de un sueño Claro. que se revela, ¿no? Es En la ocultación lectura, de algo que se revela. En la lectura. Es como si toda la lectura, abarcando esos dos capítulos, fuera pues la búsqueda de un argumento, una tesis, ¿no? La hipótesis, hemos dicho anteriormente, que para Rielo, de un lado es utopía en Don Quijote y del otro es historia en Maquiavelo. Y Don Quijote en la lectura se va, ¿cómo podríamos decirlo? Se va desvelando, ¿no? Pero en ese desvelamiento que parte del sueño de ser, claro, lo padece. No obstante, no solo lo padece él, yo pienso que también lo padece el lector. Lo que pasa es que en español
¿Me oyen? ¿Puedo? Sí, ¿Me sí, sí, oyen? muy bien, muy bien. En español, yo no sé, desde que yo crecí de joven, la palabra ambigüedad ha sido siempre negativa. Es igual a equivocidad, a no saber lo Claro, que uno dice. En a cambio, en difuso. inglés, ambiguity suena como complejidad. En español diríamos complejidad, lo que el inglés llama ambiguity, y es que evitas el dogmatismo, evitas lo que llaman la rigidez. Bien, cuando Rielo dice el Quijote no es ambiguo, es misterio. El misterio se puede desplegar y entender, la complejidad. La ambigüedad sería eso, que he querido decir algo y no sé lo que digo o no sé decirlo. En ese aspecto me parece que se entiende por qué yo, por ejemplo, pues la palabra ambigüedad no la uso nunca en sentido positivo, lo siento, es la tradición de mi crecimiento. Pero eso, en inglés hubo un libro del año 32, William Empson, Seven Types of Ambiguity, 7 tipos de ambigüedad. Y ese libro ha sido un clásico en la teoría literaria en Estados Unidos, por ejemplo, donde ambigüedad no significa eso, equivocidad o falta de precisión, sino complejidad, complejidad. Y algo que evita un dogmatismo rígido, lo que llamaríamos hoy una ideología. Efectivamente, la ambigüedad en inglés es abertura, no ideología cerrada. Gracias. Sí, oyéndoles a ustedes, pienso lo siguiente. Ambigüedad es un abstracto que nace o se elabora a partir de un hecho concreto, que es que en la realidad es muy frecuente, si no permanente, la presencia de elementos contrapuestos, ambos, Sí, razón y sentimiento, claridad y búsqueda, geometría y creatividad, sí, etc. Entonces, diríamos que la ambigüedad tiene de positivo, a mí me parece, que es un término que bien empleado y bien comprendido, lo que está significando es que la realidad es compleja y hay que salir permanentemente de la posible vivencia de tener ideas escleróticamente asimiladas, eso, ideológicas. Esto lo dice muy bien también Fernando Rielo. sí, Reducción, fanatismo y no sé qué otro elemento dice cuando describe los 3 aspectos. sí, Entonces, exacto. yo lo que considero es que tal vez Jesús, no sé si se ha ido Jesús Sáez, digo porque tal vez me vendría bien su opinión respecto de esto, aquello de la distinción clásica de la filosofía tradicional desde Aristóteles, el analogado principal y el analogado dependiente o secundario. Yo Sí, creo que en toda ambigüedad o en toda complejidad hay que elegir, y ese es el trance de la experiencia humana, cuál es el analogado principal. sí, Recogiendo lo que ha dicho Ángel, que él dice que lo he dicho yo, pero él lo ha dicho desde luego mucho mejor que yo, porque yo he aprendido de él en lo que ha Sí, dicho, sí, ya ha ve. dicotomizado la utopía y la historia. El problema es, ¿el humano puede prescindir de la utopía? No, porque es un ser de búsqueda, que yo sepa. ¿El humano puede renunciar a la historia? No, porque es un ser que se realiza precisamente la historia de su experiencia. ¿Cuál es el problema? Que a mi modo de ver, si nos quedamos con la historia, renunciamos de la utopía. Entonces, una manera sencilla de decirlo, estamos perdidos, porque entonces mi existencia va a depender de aquello que esté en la moda de la historia, pero no tenga ninguna proyección. ¿Cuál es la solución a este problema? Elegir el elemento de la dualidad que me permita seguir en la tarea humanizadora por excelencia, que es la realización de mi persona, que es la eticidad, que es lo que a mi modo de ver de manera maravillosa
dijeron los griegos clásicos. Es curioso que, como ustedes saben, en Homero y en Heráclito y en otros pensadores o trágicos de la cultura griega inicial, aparece la palabra ética, pero no eminentemente referida a la conducta, sino referida a la casa, a la morada. Heráclito, la morada para el humano es el espíritu. Es poco después, ya con los socráticos, los presocráticos, Sócrates y demás, donde toma cuerpo la idea traslaticia, la traslación del término ética para referirse a la casa, a la morada, a lo que cada uno va haciendo, a la conciencia de eticidad. Mi vida o mi existencia, repito, se basa en la responsabilidad de poder decir mi vida la he hecho yo. Aquello que el castizo de mi tierra decía con esa expresión, en mi hambre mando yo. Si tú no mandas en tu hambre, quiere decir que la vida te la están haciendo. Me acabé lo historia. Yo tengo que poder decir que mi vida la estoy haciendo yo. Utopía, racionalidad ética. Gracias, Ángel. Bueno, es lo que quería aportar porque yo creo que la ambigüedad es un término a su vez asumible como valioso, porque afirma que la realidad es compleja y que tenemos el riesgo, si no tenemos apertura a la ambigüedad, pero no ambigüedad, que es lo que yo creo que Rielo quiere huir de ello. No ambigüedad en el sentido de que suspendo mi juicio hasta lo que dice el consenso, sino ambigüedad en el sentido de que yo afirmo la realidad que más me preocupa, mi eticidad, mi utopía, pero sin rechazar ni olvidar que esa utopía y existencia está inoculada ineludiblemente de experiencias históricas. En definitiva, yo en la idea del poder, del valor política, tengo que aceptar que existe Maquiavelo, su pensamiento y su realidad. ¿Por qué? Porque los humanos somos Nietzsche. La inteligencia es un instrumento al servicio de los instintos. Es la fórmula con la que Nietzsche sintetiza la descripción de la cultura histórica de nuestro mundo. La inteligencia ha funcionado al servicio de los instintos. Historia, poder, dominio. La ley de la selva racionalizada. No me vale eso. Tengo que acercarme al analogado principal. ¿Cuál es, a mi modo de ver, el analogado principal? Que subsume complejidad, pero que subraya un aspecto. El que mi vida es un tiempo para realizar la conciencia de mi realización. Bueno, disculpen. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Me parece que yo personalmente ahora he visto un poco más de luz por este término de la ambigüedad. Lo que Rielo pretende es decir, señores, no se conformen con la ambigüedad en el sentido usual, no sé si decir vulgar, discúlpenme ustedes, sino en el sentido de que la realidad es compleja y hay que tener en cuenta aquello que nos enseñó Aristóteles. Don Jesús, por eso le cité el analogado principal y el analogado secundario. No sé si hoy, en el tiempo de la digitalización, siga valiendo lo de la analogía de Aristóteles, pero por eso le retaba a que me diese una charla sobre ello. Gracias. ¿Puedo hablar? Pues sí, todavía habrá Buenas términos. tardes. A ver, por alusiones, sí. Yo tendría que decir que la ambigüedad y la analogía son dos términos que ni se contradicen, ni se contraponen, ni van en la misma línea, porque expresan conceptos muy distintos. Un concepto es análogo cuando se dice de forma diversa, en parte igual y en parte distinto de varias cosas. Por ejemplo, el concepto de ser o de ente, que se dice de todas las cosas que son. Se dice de tal manera que vale para todos, aunque no diga de ninguno lo preciso y exacto matemáticamente, pero dice lo que dice verdaderamente, que es un concepto análogo. Y ahí cabe el analogado principal y el analogado secundario de alguna manera. ¿Cuál es el ente principal?
Pues para Aristóteles, la sustancia, los sustantivos, la sustancia es el analogado principal. Y luego hay otros analogados secundarios, que pueden ser accidentes u otros elementos. Se podría hablar de analogado principal y analogados secundarios con otros conceptos, pero me parece que habría que llevarlo al tema de la ambigüedad. Y la ambigüedad no es ambiguo un concepto porque sea análogo. Al contrario, si fuera análogo, sería preciso en su analogía. O sea, la ambigüedad, me parece a mí, es la capacidad que tiene la misma realidad de presentarse de tal manera que pueda verse de muchas formas, como si hubiera muchas perspectivas, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Como si hubiera muchas perspectivas y cada uno coge una. Y entonces, para mí es ambiguo, porque me dice esto y no me dice aquello, no me dice con claridad aquello. Pero para el otro puede ser no ambiguo, sino digamos, una realidad, digamos, verdadera. No sé, yo quería decir que ya los universales, como decías, no son tales, sino trascendentales. El universal se refiere al concepto y el trascendental se refiere a la realidad, y luego los trascendentales, que son modos de acceder directamente a la realidad, pero bajo la perspectiva distinta de la inteligencia, de la emoción, de la voluntad, ¿no? Bueno, y yo quería expresar lo que tú nos invitabas a decir, un poema. Me ha enviado un amigo, Ricardo de la Fuente, un poema de Valente, José Ángel Valente. Se titula Palabra. Me ha impresionado tanto que viene a pelo para poderlo decir aquí. Subtítulo: a María Zambrano. Dice así: palabra hecha de nada. Rama en el aire vacío. Ala sin pájaro. Vuelo sin ala. Órbita, ¿de qué centro desnudo de toda imagen? Luz, donde aún no forma su innumerable rostro lo visible. Pues a mí me ha cautivado este poema de José Ángel Valente por la capacidad que tiene de trascender a la realidad misma, que te la muestra de tal manera que no captas lo que no puedes captar, porque te supera. Digamos, la realidad te supera y la palabra quiere expresar esa superación de la realidad que no viene abarcada realmente por la palabra. Muchas gracias. No hay de qué. Han levantado la mano Ángel y Manuel Suárez. Sí. Solamente deciros una cosa muy breve que seguro que todos sabéis. José Ángel Valente se le llama poeta metafísico y está en la órbita de María Zambrano, de esa apertura al infinito de la que habla María Zambrano, por supuesto, pero también Fernando Rielo. Pues Ángel, cuando tú quieras. Ángel, ¿soy yo? Ángel, eres tú. Yo creo que en Zambrano, creo recordar, que el concepto de conciencia es la falta de capacidad, perdón, el concepto de ambigüedad. Es la falta de capacidad de la conciencia para, de alguna manera, abarcar la realidad, ¿no? Es una especie como Don Quijote puede llegar a decir, ¿cómo yo, siendo héroe, que es tragedia, padezco lo humano? Que eso es novela, ¿no? Y esa falta de capacidad, o ese concepto de la ambigüedad como falta de capacidad, se ve en el capítulo 47 de la primera parte, cuando Don Quijote, que está enjaulado,
él dice que le sorprende todo esto, que vaya, no como había leído él en otras historias de caballeros andantes, sino en una parda nube, oscura nube, ¿no? Y ahí dice, cuando está dentro del carro de los bueyes, vive Dios que me pone en confusión. Ese vive Dios que me pone en confusión es lo que para Zambrano es la falta de capacidad de la conciencia para abarcar la realidad, ¿no? O para aceptar la realidad, ¿no? Es el concepto de Zambrano entre conciencia y piedad. Y tragedia y novela. Soy el héroe, pero padezco lo humano. Y eso genera cierta ambigüedad. Sí. Muy bien. Estamos queriendo saber qué es la realidad. Es verdad que María Zambrano habla de ambigüedad. Ya, Es verdad que Fernando Rielo habla de misterio, ¿no? de misterio. Manolo Suances, cuando quieras. Muy buenas, Manolo. Vale, muchas gracias. Estoy muy atento y como la mayoría sois especialistas en el tema, pues yo hablo como, diríamos, como lego. Pero voy a hacer entonces solo más bien preguntas o, cosas que no entiendo de la lectura de Rielo sobre el Quijote. Una me llamó poderosamente la atención y parece, si no he entendido mal, que Rielo entiende que en el Quijote separa Cervantes el espíritu y el lenguaje y entiende que el lenguaje puede, diríamos, torpedear y llegar al espíritu, ¿vale? Como si fueran distintos y el uno, diríamos, ¿qué hay que hacer con el lenguaje para que llegue, diríamos, al espíritu? Esto para mí es muy importante, ¿eh? Pues porque quiero decir, cuando alguien está imbuido del espíritu de algo, entiende la palabra adecuada para expresarlo, más o menos, si está imbuido de ese espíritu. Pero claro, de alguna manera hay que llegar a eso. También el lenguaje, lo habéis dicho aquí, parece que la poesía sobre todo es como muy adecuada al llegar a ese espíritu vital. Claro, él pone el ejemplo de la geometría alejada de la vida como si el lenguaje fuera algo más parecido a la geometría y diríamos la vida es como superadora de eso. En definitiva, a mí me plantea dificultad porque lo importante es llegar al espíritu. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese lenguaje? ¿Cómo hay que modularle? Por otra parte, y es otra cosa, me resulta bastante problemático el que en un momento dado Rielo dice que Cervantes tiene que acudir como a lo gótico para expresar lo más profundo y lo místico, porque quizá lo moderno está cerrado a eso. Lo cual plantea pues un problema también en este sentido, es decir, ¿qué echa de menos Cervantes en el lenguaje moderno que no es adecuado para expresar eso? Y Don Quijote tiene que ir a lo gótico, por consiguiente saltándose las estructuras del tiempo para expresar de otra manera en otro tiempo lo que ahora falta, evidentemente, claro. Otro asunto en la misma dirección. Lo armónico que sintetiza lo plateresco es evidente, y estoy de acuerdo, que en el fondo es el Espíritu Santo, la armonía, donde hay desarmonía, donde hay, etcétera. Pero claro, eso no se puede decir directamente, escandalizaría inmediatamente al espíritu moderno. Claro, claro. Pero diríamos que para el místico es muy claro. Para el hombre moderno, no. Habría que preguntar también por qué.
y a mí me sugiere todo el coloquio de hoy, ¿por qué el Quijote tiene tantas lecturas tan diferentes? Tan diferentes. Es decir, la lectura de Rielo contrasta con otras muchas que podíamos enumerar. Todos ven algo, todos ven como una, es decir, una mina inagotable. Depende de la perspectiva con la que van. Eso a mí me resulta, bueno, problemático. Es enormemente rico, pero depende de con la perspectiva con la que uno vaya, encuentra lo que uno digamos, ya puede. lleva dentro. Y por último, no quiero... hay una cita, José Ángel, que tú has hecho de Nietzsche que quiero matizar. Has dicho que, claro, que la inteligencia en Nietzsche está al servicio de lo instintivo para darle prioridad frente a la, vamos a decirle, a esa racionalidad estéril que diríamos la filosofía y la cultura occidental han tenido secuestrada. Yo puntualizaría eso diciendo que Nietzsche efectivamente se revela priorizando lo dionisíaco frente a lo apolíneo, que podría ser la inteligencia, pero entiendo que Nietzsche no está priorizando lo instintivo de manera inmediata frente a la racionalidad. No, lo que creo que está poniendo el dedo en la llaga de esa carencia de vida a todo nivel que ha tenido el pensamiento filosófico occidental. Y en ese sentido, creo que no estaría Nietzsche muy lejos de alguna interpretación que se está dando hoy aquí. Es decir, el racionalismo ha agostado y entonces hay obras maestras y el Quijote es una de ellas y que se sale, diríamos, de eso y nos da otra cosa. ¿Paga algún precio Cervantes y el Quijote por eso? No lo sé. La alusión final a que se ha hecho de que Cervantes, si se hubiera dejado dejar por otros, hubiera terminado como Savonarola, diríamos, en la condenación de aquellos que no piensan así, justo porque han ocultado algo tan importante como es ese espíritu, que aquí se ve claro, pero que en Nietzsche, diríamos, en parte es verdad desde otra cosa. Es decir, se ha hecho infecundo y todas estas son llamadas que a su vez yo asumo ahora cuando se está Ciriaco ha puesto el concepto de ambigüedad tan claro, me ha venido como de perillas para resolver estas objeciones que me están viniendo a la cabeza y que modestamente las planteo pues como la lectura de lo que me deja Rielo a mí, comparándolo con lo que yo vivo y contrastando, etc. Y no os doy más la lata. Muchísimas gracias. Tenemos pocos minutos, pero tenemos que contestar a Manolo Suárez, a Manuel Suárez. ¿Alguien quiere decir algo? Ciriaco, tú... Uy, otra vez me tiras de la lengua. Bueno, yo admiro lo que ha dicho Manuel Suárez y todo. En cuanto a María Zambrano y José Ángel Valente, recuerdo en este momento el libro de José Ángel Valente, el librito corto Oficio de Tinieblas, que es un libro absolutamente místico. Es un libro que pretende penetrar en nuestro corazón como un horno, lo mismo la imagen del maestro Eckhart en la mística. Así que, y claro, la amistad de José Ángel Valente con María Zambrano es bien conocida. José Ángel López ha explicado muy bien la doctrina vieja de la univocidad, la analogía y la equivocidad. Ese concepto sería el que yo identifico con ambigüedad, pero la analogía pues ofrece toda la riqueza de los distintos conceptos relacionados con el analogado principal.
Bien, por ahí sí que, vamos, si a eso llamamos ambigüedad, pues es la complejidad de la realidad. Y solo una cosa que se me ha ocurrido mientras hablaba Manuel Svances sobre la lengua. La idea de la lengua es, yo estoy obseso y además soy un seguidor fanático, si quieren, de la idea de Heidegger. La lengua no es un remanso en que yo conozco y espero. La lengua llama. Es decir, cada vez que hablamos estamos proponiendo la abertura de una senda para comprendernos si somos sinceros. La lengua llama. La lengua no es la expresión de una tesis que yo tengo como dominio mío. No, la lengua es una propuesta para que yo invite a ver realidad al colega que habla conmigo y que nos encontremos en la visión común de la realidad. Es decir, no hay círculo hermenéutico, sino triángulo hermenéutico, porque hablamos no para que nadie acepte mis ideas, sino para que nos encontremos, si logro tener razón, presentando la realidad al que habla conmigo. Nada, muchas gracias, no más. Yo también voy a ser muy breve para ceñirnos al tiempo, pero Manuel, el próximo día seguimos. Voy a intentar responder brevemente, si algún otro no lo hace, con lo que te ha llamado la atención en Fernando Rielo. He buscado el texto para ser un poquito más exacta, pero así, aunque sea abuela pluma, decir, yo creo que Fernando Rielo separa lenguaje y espíritu en el sentido, esto lo dice muy claramente en la concepción mística de la antropología, para que veamos realidades inconfundibles o separables, pero complementarias, ¿no? Pero necesarias. El espíritu es percepción, dice Fernando Rielo, y comunicación. Es decir, el espíritu es lenguaje, pero no es identidad. El espíritu es tanto lenguaje, es tanto perceptivo como comunicativo. Entonces son realidades separables, pero el espíritu es lenguaje. No hay identidad porque se pueden separar, pero el espíritu es comunicación, ¿no? Y la lengua. Claro, y la lengua, y las lenguas, dice incluso Fernando Rielo. Y por otra parte... La lengua es la senda que nos lleva a eso. La lengua es la senda que nos lleva al espíritu. Solo porque... Exacto. Sí. A mí me gusta mucho eso, porque yo siempre lo que he visto muy apreciable en Fernando Rielo es que nos explique qué es el espíritu. Porque decir que el espíritu es espíritu, pues no basta. Sí. O que el espíritu es lo más hondo, pues tampoco basta. Lo que explique qué es, ¿no? Bueno, y cuando por decir dos cosas, y seguimos el próximo día, cuando se refiere a lo gótico, yo creo que se está refiriendo, lo dice en la página 116, ¿no? El rechazo de que se intente con cánones renacentistas, y que lleva implícito dos cosas. El rechazo de que se intente con cánones renacentistas y el nutrirse con la riqueza mística del periodo anterior o gótico. Es decir, de nuevo, a mí me ha encantado todo lo que hemos hablado de ambigüedad, pero cuando hemos admitido lo que es la ambigüedad, diríamos es en tanto en cuanto es complejidad. Y ese es el misterio. Sí. Y eso es la mística. Sí.
Y eso es lo gótico, me parece a mí. Lo plateresco. Efectivamente, ¿no? Muy Que bien. lo gótico, bueno, yo creo que Fernando Rielo también amaba el románico, por Sí, cuanto tiene de sagrado, pero luego el gótico es elevación a la trascendencia, ¿no? Bueno, si os parece, lo dejamos aquí para ser respetuoso con el tiempo y nos vemos en febrero. Y muchas gracias a todos.